Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos disfrutando y celebrando el valor de la vida. Vamos a iniciar nuestra clase asincrónica con un espacio de oración. Vamos a intentar parodiar una parábola, la cual se presenta en el texto bíblico. Y resulta que llegó una persona que tenía mucho dinero y cogió y sacó y en la iglesia y donó una partecita, una minucia de todo el dinero que tenía, que era demasiado, y cogió y sacó un bolsado de monedas de oro y los entregó. Hizo alarde de lo que había dado. No, yo siempre dono, en medio de su soberbia. Pero después llegó una mujer, viuda, anciana, pobre, y entregó una moneda. Pero esa moneda era todo lo que tenía. Y fue su donación, donó todo lo que tenía. Entonces, después de haber visto estas dos personas, partimos de un gran elemento. Y es el hecho de quién dio más. Si la persona que en medio de su opulencia, en medio de su riqueza, en medio de su soberbia, entregó cantidad, o la persona que en medio de su pobreza, en medio de su necesidad, entregó lo único que tenía. Hoy quise retomar esa parábola para hacerle la invitación de que no debemos entregar, no debemos dar lo que nos sobra. Debemos dar lo que tenemos. Así tiene que ser en la vida diaria. Nadie da de lo que no tiene. Si tú no tienes amor, difícilmente vas a dar amor. Si tú no tienes pasión, difícilmente vas a ser una persona apasionada. Entonces esa es la gran invitación, a que empecemos a dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Y a veces en la vida es importante hacer sacrificios, porque esos sacrificios nos van a permitir ir cultivando la disciplina. Esos sacrificios nos van a permitir ir siendo personas con criterio. Esa es la gran invitación en este día. Pidámosle al Señor que nos ayude a dar de lo que tenemos, mas no de lo que nos sobra. Sabemos que en la oración del Padre Nuestro hay diferentes frases. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Piensa en un pequeño momento de silencio en una de esas frases que nos regala el Padre Nuestro. Vamos a darnos aproximadamente unos 30 segundos para escoger una frase del Padre Nuestro para nosotros. Yo me quedo con santificado sea tu nombre. Esa es mi frase. Ya tú elegirás tu frase. Digámosle al Señor que hoy nos ilumine, que hoy nos acompañe, que hoy nos permita reconocer su presencia en el otro, en el más necesitado.
que hoy podamos ser unas personas solidarias, que debemos de lo que tenemos, mas no de lo que nos sobra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para la clase de hoy vamos a seguir desarrollando algunos elementos con relación a la temática que venimos profundizando. Hoy vamos a tener dos momentos. En un primer momento vamos a trabajar un bloque en el cual vamos a seguir generando un proceso de fundamentación teórica. Y después de ese proceso vamos a desarrollar algunas páginas del libro. Y por último terminaremos con una actividad la cual vamos a realizar. Una actividad que espero que la disfruten, que espero que la podamos hacer de todo corazón. Algo en lo que, como decimos vulgarmente, algo en lo que nos podamos echar, lo podamos disfrutar. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con nuestra clase sin más preámbulos para seguir nuestro proceso de fundamentación teórica. Bueno, iniciamos ubicándonos en la página 42 y partimos del hecho de que el pueblo de Israel tuvo testigos que fueron perseguidos por transmitir su fe en Dios. Ellos sobrepasaron muchos obstáculos y en algunos casos dieron su vida. Mira el ejemplo de un testigo de Israel y otro testigo del mundo. Entonces partimos del hecho de qué implica ser un testigo. A veces el ser testigo trae consigo el hecho de entregar hasta la propia vida. Ahora vamos a mirar dos ejemplos de algunos testigos de Israel y algunos testigos, digamos, de nuestro mundo, que son personas que por medio de ese testimonio que han generado, por medio de ese proceso de vida, nos han ido mostrando diferentes caminos en los cuales se ha generado un proceso de transformación social. Entonces iniciamos con un primer personaje que es Amós. Amós defiende la ley de Dios y por eso lo expulsaron de su país. Entonces, el defender esa ley de Dios precisamente lo que ha generado es un proceso de tener que ser hasta desterrado, y este personaje fue desterrado. Vemos otros dos personajes que lucharon por defender la vida en los intentos de acabarla. ¿Y cuántas personas en nuestro mundo han estado en ese proceso de defensa por la vida? Y ahí podemos poner el nombre de muchas otras personas, como lo fueron Martin Luther King, como lo fue Malcolm X, y como son un sinnúmero de personas que han seguido luchando por todos esos procesos de dignificar a la persona. Fueron personas que actuaron ante el clamor de sus hermanos, del prójimo, del otro, del más cercano. Tenemos a Mahatma Gandhi. Gandhi fue un hombre que enseñó a defender los derechos de los pobres mediante la resistencia. Pero no fue cualquier tipo de resistencia. Fue una resistencia pacífica. Una resistencia en la cual el arma fue el amor, el diálogo, el escuchar al otro. Nosotros estamos llamados a generar procesos de transformación, al igual que Gandhi, al igual que Amós, al igual que todas aquellas personas que defienden la vida. Y cómo ir en lucha de esa defensa de la vida. Por ejemplo, el método que utiliza Mahatma Gandhi es el mismo método que utiliza Martin Luther King. Es un método en el cual
el gran bastón de lucha es la no violencia. Gandhi generó un proceso de liberación sin tener que generar violencia. Hoy la tarea es esa. ¿Cómo empezar a erradicar la violencia en nuestros procesos formativos y educativos? Y la violencia tiene diferentes presentaciones. La violencia física, la violencia verbal, la discriminación, el racismo. Son todo ese tipo de cosas por las cuales tenemos que empezar a erradicar de nuestra vida. Hoy la gran invitación es eso. ¿Cómo vamos a convertirnos en testigos? ¿Cómo vamos a ser testimonios? ¿Cómo vamos a ser esas personas que humanizan, que cuidan al otro, que comparten con el otro? Entonces partimos y continuamos en nuestro proceso de trabajo en la página siguiente. Observa detenidamente la imagen de la página anterior. Después responde en tu cuaderno. ¿Qué defendía cada personaje? Tenemos 3 personajes. ¿Qué defendía cada uno? Vamos a explicarlo. Después tenemos otra pregunta que dice: ¿a quiénes se enfrentó cada personaje? ¿A quiénes? ¿Y por qué se enfrentaron? ¿Quiénes eran ellos? También vamos a explicarlo en nuestro cuadernito. Después pasamos a la pregunta número 2 que dice: un testigo de la fe trabaja mucho por los demás. Indica las palabras que lo describen. Entonces aquí tenemos una serie de palabras y tú vas a elegir cuáles de esas palabras hacen parte de un testigo de la fe. Tenemos las diferentes palabras que son amenazado, orgulloso, opresor, desinteresado, paciente, justo, denunciante, mentiroso, irascible. Entonces empieza a pensar cuáles son esas palabras que en últimas indican o describen a un testigo de la fe. Después pasamos al punto número 3 que dice: investiga cuál fue el testimonio de estos 4 colombianos y completa la tabla. Entonces tenemos a José Aliender Tunubala, tenemos a Néstor Iván Martínez, a María Fabiola Jiménez y a Cecilia Coicue. Vamos a consultar estos personajes, aunque ya tenemos al primero. A José dice que era un defensor de los derechos indígenas y las situaciones adversas, la discriminación. Entonces ya vamos a empezar a completar estos otros 3 que nos hacen falta. Es súper sencillo. Ya tú tienes muchas herramientas por las cuales puedes buscar y mirar acerca de estos personajes y cuál fue su testimonio. Consulta sobre un profeta del Antiguo Testamento y escribe un resumen de su vida en un párrafo. Entonces tenemos los diferentes profetas. Entonces busca uno de esos profetas y vas a hacer una pequeña descripción, algo cortico, en un parrafito. No tienes que extenderte ni tienes que escribir toda su autobiografía, no, solo un pedacito. Es importante que en este punto pienses muy bien las personas que vas a elegir. Puedes elegir de 3 o 2 personitas más o menos. Dice: en muchas partes encontrarás personas valientes que dan testimonio. ¿Qué testigos de la fe conoces en tu colegio o en tu familia? Entonces puedes elegir uno de tu colegio y uno de tu familia, o 2 de tu colegio y uno de tu familia, o 2 de tu familia y uno de tu colegio. Ya tú decides. O si quieres elegir los 3 de tu familia, o si quieres elegir los 3 de tu colegio. Y vas a explicarlos también en tu cuadernito, por favor. ¿Listo? Hasta el momento estas son las actividades que venimos desarrollando. Espero que vayamos entendiendo las indicaciones muy, pero muy claras. Ahora vamos a disponernos para pasar
a la siguiente página y seguir desarrollando todos estos elementos con relación al ser testigo y al ser testimonio. Listo, entonces nos ubicamos por favor en la página 44. Dice, la palabra de Dios nos dice cómo vivir bien. Los profetas dieron testimonio de ella con sus enseñanzas y acciones. También tuvieron que enfrentar dificultades porque le dijeron al pueblo de Israel las cosas que hacía mal, y eso le molesta a muchos. Los profetas tienen una gran particularidad, y la particularidad es que el profeta a veces incomoda, al que no es sensato. Hay una frase que dice, corrige a un necio y te ganarás un enemigo. Corrige a un sabio y lo harás más sabio. Precisamente hay personas a las cuales no se les puede realizar una corrección porque creen que es porque se les está haciendo daño, creen que porque se les está haciendo mal. Pero también hay que tener en cuenta de cómo realizar esas correcciones. Hay un concepto que se maneja que se llama corrección fraterna. Cuando yo le digo al otro, le muestro al otro de pronto que no está haciendo algo tan bueno o tan bien, que de pronto está un poco equivocado, y lo hago de una manera amable, yo sé que el otro más fácilmente va a asumir esa invitación, va a asumir esa corrección. Pero si yo lo hago de una manera brusca, si yo lo hago de una manera grotesca, si yo lo hago de una manera violenta, difícilmente esa otra persona va a asumir de forma positiva eso que yo le dije. La invitación es esa. Aprendamos a anunciar, pero al mismo tiempo a denunciar. Muchas veces dentro del mundo social, dentro del mundo político, los que se convierten en profetas son personas que mueven situaciones a veces complejas de corrupción, de discriminación, de violencia, de injusticia. Muchas veces estas personas, voy a decirlo así, suena un poco muy brusco, son asesinadas. Un ejemplo muy particular y que a veces ustedes escuchan a sus papás, escuchan en las noticias, es el asesinato de los líderes sociales. Son personas que luchan, son personas que mantienen velando por el bienestar de una comunidad. Entonces tienen grupos de ayuda, grupos que protegen a los niños, los cuales son reclutados, grupos que ayudan a mujeres las cuales son abusadas, las cuales son violentadas. Y como son personas que anuncian y denuncian, muchas personas que no son buenas, esto las incomoda y entonces prefieren, como dicen ellos vulgarmente, sacarla de circulación, eliminarla o asesinarla. Entonces, mirar que el trabajo del profeta es un trabajo bastante complejo, porque implica entregar a veces hasta la propia vida. Entonces vamos a continuar con nuestro proceso. Vamos a mirar algunos profetas y alguna experiencia que ellos vivieron en la entrega de esa palabra, de ese mensaje. Aquí tenemos a diferentes profetas como son Oseas, como es Joel, como es Zacarías, como es Nahum, como es Sofonías, como es Abdías. Son profetas que vivieron una experiencia de anunciar y de denunciar. Tengan en cuenta estas dos características. ¿Cuáles son las dos características principales de un profeta? Que anuncia y denuncia. Entonces tenemos a diferentes profetas como son Oseas, como es Joel, y cada uno de los que aquí tenemos presentes. Caminen hacia el Señor, que es un Dios de amor.
El Señor quiere que se salven. Cuídense de los falsos profetas. Dios consuela a su pueblo. Dios bendice a quienes se arrepienten. Los orgullosos no estarán con Dios. Son diferentes mensajes que caracterizan a estos profetas. Son profetas que lo que hacen es abrirle los ojos a las personas y mostrarle las situaciones en las cuales se encuentran inmersos. También hay que entender algo, y es el hecho de que así como existen profetas, también existen falsos profetas, que son lobos disfrazados de ovejas, que son personas que se valen de la palabra de Dios o que se valen de tu confianza. ¿Para qué? Para lastimosamente coger y aprovecharse de ello. Entonces por eso también es importante vivir un proceso de discernimiento para saber quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. En las imágenes de la página anterior, cada profeta está dando al pueblo una enseñanza. Empareja un testimonio con un profeta, coloreando cada círculo. Entonces, como sabemos, tenemos a los diferentes profetas, como son Abdías, Sofonías, Zacarías, Oseas, Nahum y Joel. Cada uno de ellos da un mensaje particular. Lo que tú tienes que hacer es con una línea emparejar los diferentes mensajes. Ahí tenemos los mensajes que son: Dios bendice a quienes se arrepienten, caminen hacia el Señor que los ama, cuídense de los falsos profetas, Dios consuela a su pueblo, el Señor quiere que se salven, los orgullosos no entrarán con Dios. Entonces ya tú lo que haces es emparejar algo demasiado sencillo. Y aparte, en la página anterior tiene las pistas claves para que puedas ir desarrollando cada una de estas actividades. Los profetas denuncian las malas conductas. Saca de la máquina de las conductas del pueblo de Israel y las de los profetas y ubícalas en su lugar respectivos. Entonces tenemos conductas del pueblo de Israel y conductas de los profetas. Entonces ya lo que tú haces es que las ubicas. Las conductas son orantes, sensibles, crueles, orgullosos, sinceros, desobedientes, fieles, débiles, humildes, injustos, íntegros, obedientes, engañadores, idólatras. Entonces tú lo que haces es ubicar cuáles son las conductas de los profetas y cuáles son las conductas del pueblo de Israel. Súper sencillo. Y ahí pasamos a la pregunta número 3, que dice: revisa el resultado del ejercicio anterior y conduce la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué algunos miembros del pueblo de Israel perseguían a sus profetas? Vas a coger y vas a hacer un pequeño párrafo y vas a explicar eso. ¿Por qué? Si los profetas eran buenos, si los profetas anunciaban la palabra, si los profetas daban un mensaje, ¿por qué eran perseguidos? Entonces vas a hacer ese proceso reflexivo. ¿Listo, niños? Entonces venimos desarrollando este proceso. Ahora vamos a pasar a un trabajo que vamos a realizar. Ya tenemos las páginas del libro, cada una explicadas, cómo las debemos hacer, qué se debe hacer, qué se debe tener en cuenta. Pero aparte de eso vamos a tener otro trabajo, y es que vamos a realizar un folleto tipo plegable. Más o menos les muestro cómo es un folleto tipo pegable. Esto es un folleto tipo plegable o plegado, el cual lo puedes hacer en forma envolvente, en forma de acordeón o en forma de ventana. ¿Cuál va a ser la temática que vamos a desarrollar en ese plegable? Va a ser todo lo relacionado con el testimonio. Ya tú eliges si en el plegable quieres explicar qué son los profetas, si en el plegable quieres hablar del pueblo de Israel como testigo, si en el plegable quieres explicar qué es el testimonio, si en el plegable quieres explicar
que ser un testigo. Entonces ya tú decides qué desarrollar en tu plegable. Sabemos que en esta tercera y cuarta unidad que hemos venido desarrollando hay diferentes elementos, hay diferentes herramientas que nos pueden ayudar a seguir profundizando. Puedes hablar de la experiencia de fe, puedes hablar de la historia de la alianza entre Dios y su pueblo, puedes hablar de la importancia de la comunión, puedes hablar del servicio, puedes hablar del testimonio de la iglesia hoy, puedes hablar del testimonio de los apóstoles, puedes hablar del testimonio de los primeros cristianos, puedes hablar del testimonio de Jesús, puedes tocar todo lo relacionado con el por qué hoy los profetas son rechazados en nuestro tiempo. Puedes hablar de alguno de los profetas, ya tú miras y hablas de Abdías, de Sofonías, de Zacarías, de Oseas, de Nahum, de Joel, o tú eliges el profeta que tú quieras. Ya la temática que tú desarrolles en tu volante plegable, o en tu plegable, o en tu folleto, como lo quieras llamar, es a tu creatividad. Debe estar decorado, debe llevar información, pero sobre todo debe ser hecho a mano. Es importante en la realización de este volante, de este folleto, de este plegable, lo hagas con todo el amor del mundo. Debe ser un trabajo hecho a mano. Debes enviar una evidencia fotográfica. Debe tener una información clara, concisa y precisa. Más o menos te voy a mostrar cómo quedaría, por ejemplo, un folleto hecho. ¿Listo? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Igual esté hecho a computador, pero tú lo vas a hacer a mano, lo vas a hacer bien lindo, de la forma como tú dibujes, de la forma como tú escribas. Sabes que debe llevar información por ambos lados, y esa información tiene que ser relacionada con los temas que yo te propuse a continuación, que yo te propuse anteriormente. Es importante que para desarrollar esto lo hagamos con toda la tranquilidad del mundo. Este trabajo debe ser entregado para dentro de 8 días, antes de la próxima clase. Listo. Debe ser enviada la evidencia fotográfica a mi correo. Espero que desarrollen cada una de las páginas del libro. De igual forma, que realicen un gran folleto, que sea algo bastante significativo, que lo puedas disfrutar, pero que al mismo tiempo puedas seguir profundizando en la temática que elijas. Un beso, un abrazo, los quiero mucho, el Señor los bendiga. Recuerden desarrollar las páginas del libro que trabajamos hoy, realizar el folleto, que es el mismo plegable. Esto debe ser entregado para dentro de 8 días. Bendiciones, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.